Me tocó mi primera noche, el turno nocturno. Ahí es donde, pues, sin miedo, porque honestamente yo no creía en el tema paranormal. Era muy escéptico, hermano. Empiezan a pasar los días, no te voy a decir que no, sí me dio un poco de miedo esa noche porque dije, "Ay, ¿qué tan cierto será lo del fantasma?". Empezaron a transcurrir los días sin novedad, hasta que un día de repente empecé a escuchar que venían subiendo las escaleras. Era durante la madrugada. Y cuando llego a lo que viene siendo la parte de la Torre 4, que también está en una de las esquinas de la prisión, volteo de reojo, veo una persona en la esquina de la torre, en una de las esquinas, veo una persona alta, se veía que estaba recargado como en la pura esquinita, pero al ser tan noche y al estar tan oscuro, yo solo la vi pues de reojo. Inocentemente yo pensé que era el mono, porque siempre me esperaban en ese Claro, lugar. tu compañero, sí. Sí, mi compañero. Entonces, de reojo volteo, veo la silueta de esa persona ahí parada y yo con toda la tranquilidad del mundo le digo, vámonos. Y de repente esa sombra pasa corriendo, pero se viene hacia mí. Yo en algún momento sentí como que me iba a impactar. Yo nada más vi una figura en color negro, o sea, estaba oscuro. Yo nada más veía la silueta. Uno de mis compañeros se acerca al cuerpo de esta persona ya sin vida y le empieza a dar bastantes patadas, hermano, al cuerpo. Todos nos quedamos viendo así como, ¿Qué este haces? güey, ¿que estás loco o qué? El güey sintió que todos lo estábamos observando por la acción, voltea y nos dice, es que hay personas que después de que los asesinan, no se hacen a la idea de que ya murieron. Tres, siete, cuatro. Iniciar grabación. 3, 2, 1. Vamos allá. Vamos allá. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿cómo te encuentras? Ya teníamos un tiempo que no nos veíamos, pero hemos Sí. estado ahí intercambiando mensajes. Me encuentro muy bien. ¿Tú cómo has estado, hermano? ¿Ya cuánto tiempo sin vernos? Pues mira, ha pasado un año ya desde que nos conocimos, un año desde que grabamos en presencial, allá en tu estudio, en tu maravilloso estudio, gracias a Gracias. Fepo, que nos hizo conocernos. Un saludo para el buen Y, Fepo. y nada, oye, darte las gracias por atenderme y bueno, que cuéntanos, antes de arrancar, por favor, para la gente que no te conozca, que dudo que haya gente que aún no te conozca, pues danos tus redes sociales, quién eres, qué haces, un poco, porque van a ver a este señor, ¿no? Con la cara tapada, pero bueno, Van a muchos ya decir le quién es, conocen. ¿no? Claro, claro. Van a decir quién es. Fíjate que tengo mucha audiencia en España. Tuve en algún momento una aparición en el podcast de Jordi Wild. Sí, Entonces, eso nos dio mucha proyección en cruzando el charco, ¿no? En Europa. Entonces, pero para las personas que no conocen el contenido, no han tenido la oportunidad de verlo, tengo un canal llamado GAFE 423, pertenecía al Cuerpo de Fuerzas Especiales, lo que coloquialmente hoy en día se conocen como GAFES, por la anterior denominación que se tenía, por Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Estuve en el activo unos cuantos años. Después salimos al tema de la seguridad pública, hice labores de policía y posteriormente me desempeñé como escolta de un funcionario, un político de aquí de mi país, y de ahí surge la idea de crear un canal en YouTube donde contaba mis experiencias, también levantaba la voz por el personal castrense que sigue dentro del activo y también por los que ya se fueron de baja, porque también se tienen demasiadas necesidades el personal que está en situación de baja, no de retiro, sino de baja. Entonces, ajá. fuimos poco a poco con esta empresa, ¿no? Que se creó de hacer algo para YouTube, llamado GAFE 423, y pues hoy en día nos dedicamos plenamente a redes sociales, tenemos presencia en todas las redes sociales como GAFE 423 y también pues nos dedicamos a hacer podcasts, también le damos a casi 100% al podcast, más enfocado en la temática del narcotráfico aquí en México. ¿A qué me refiero con esto? Personas que hayan tenido algún contacto, no solo militares, no solo policías o marinos, sino Ajá. también está abierto para gente que haya pertenecido al crimen organizado, conocer sus experiencias que vivieron dentro de, por qué salieron, porque la gran mayoría de personas que he entrevistado ya no están dentro de ese medio y conocer esas historias impactantes que tienen que contar. Entonces, ese es el podcast que hoy en día tenemos llamado Zona de Guerra y ha pegado, que en estos momentos es uno de los podcasts más importantes actualmente en tema de crímenes reales aquí en México.
Maravilloso, amigo, maravilloso. Sé que haces un contenido tremendo. He visto ya varios capítulos tuyos y la verdad, cruda, ¿no? Que cruda es la vida, pero para todos aquellos que queráis ver su contenido, dejaré la caja de descripción y además dejaré en un comentario fijado nuestra primera entrevista que tuvimos Claro, allá hermano. en tu estudio. Pero bueno, vamos a arrancar y de nuevo, gracias, amigo Gafe. Gracias a ti, Em, hermano, por la invitación. Vamos a ello. Mira, el primer encuentro que tuvimos hablamos pues de todo lo que tú ya has hablado y hablas de tu experiencia como militar, bueno, un poquito lo que hiciste con Jordi, pero yo le di, pues, para no sacar la misma entrevista, intenté, y creo que salió bastante bien, algo Claro. distinto, cosas nuevas, ¿ok? Esta vez nos vamos a enrocar un poco, vamos a cambiar un poco la temática dentro del nicho, ¿ves? Fíjate, es una cosa Ok, ok. extraña. Y va a ser cómo tú, o que te haya llegado, porque sé que te llega también mucha información de excompañeros, compañeros o gente que está metida en el ámbito policial, militar, etcétera, encuentros raros, encuentros que a veces dices, ¿qué diantres ha sido eso o qué diantres ha pasado? ¿Y por qué digo esto? Aquí en España hay varios reportes de brigadas del ejército, para allá en los años 70, incluso en los 90, en los 80, pues de tropas que están haciendo maniobras o entrenando, ¿vale? Y quizás en medio de la noche encontrarse con algo que no debería estar ahí o que les ha interactuado de una manera extraña. Hay un caso, por ejemplo, ¿vale? Que ocurrió en la Sierra de Albarracín, en Teruel, en el año 74. Si me permites, amigo, la cuento así un Sí, sí, poquito yo. por encima para que tú también entres en este ambiente. Interiorizarme, ya estoy acomodé para poner atención a la Si historia. quieres me pongo ya teatrero, que a mí me encanta, ¿eh? No, no, tú dale, yo encantado de conocer las historias de España, esas Pues venga, historias va. que se cuentan en los bajos mundos, en el astral, ¿no? Uy, Las terrible, cosas sí. de miedo. Pues mira, fíjate, nos vamos a la noche del 23 de octubre del año 1974. Un ejército o sea, un destacamento del ejército de tierra español realizaba unas maniobras de orientación y resistencia en la Sierra de Albarracín, en Teruel. Es justo donde vive mi hermano, que es muy fan tuyo. Un saludo, hermano. Ya que le he dicho antes. Y el grupo estaba formado por 14 miembros, los cuales estaban haciendo una maniobra, etcétera. Era nocturna, ¿vale? Y eran en condiciones de baja visibilidad, sin apoyo de vehículos, ni luces artificiales y poco más, ¿vale? No sé si vosotros hacéis este tipo de maniobras, claro que sí, Sí, sí. seguro que sí. Y bueno, y eso de las 3 de la madrugada, un chico del personal del pelotón, ¿vale? Cerca del barranco de la Hoz Seca, se llama así. Incluso hay nombres, se llamaba Ángel Redondo, que estaba, pues, estaban haciendo esas maniobras y dijo haber visto una persona de pie entre los pinos completamente quieta, ¿vale? A unos 30 metros de Okey. distancia. Lo describió como un hombre alto, extremadamente delgado, con una especie de uniforme gris que no reflejaba nada, ni brillos, ni sombras, ni nada, como si absorbiera la oscuridad. El teniente ordenó mantener la posición y varios soldados confirmaron haber visto esa misma figura. No se movía y tampoco respondía a las señales que ellos les lanzaban, simplemente estaba allí mirando fijamente. Uno de los soldados le apuntó con uno de los focos infrarrojos que tenían y en ese momento, según todos los presentes, ocurrió algo muy extraño. La figura estaba aún más cerca de ellos, pero no había caminado, era muy, muy extraño, ni había oído pasos ni nada, como si de golpe la tenían frente de ellos. Claro, se empezaron a asustar, empezaron a ponerse muy nerviosos, como su mando superior les mandaba mantener posición,
pues se pusieron aún más nerviosos porque tenían a esa cosa delante, ¿sabes? Sí, claro. Las radios dejaron de funcionar, empezaron a hacer un ruido muy extraño y de golpe notaron como, no sé si has escuchado alguna vez ese instinto de campana de irrealidad, esa sensación como que Algo no está bien. algo raro está pasando, ¿ok? El bosque no hace, o sea, el bosque silenciado, bueno, muy loco toda la situación. Entonces, esa figura dicen que levantó el brazo muy lentamente, que era un movimiento como muy antinatural, muy raro todo, como si no entendieran bien, como si no fuera humano el movimiento, ¿vale? Subía en línea recta y la cuestión es que el soldado redondo y el resto cayeron desmayados. El teniente, al ver la escena, ordenó la retirada, ayudaron a los chicos que se quedaron caídos. Esta cosa se esfumó y 20 minutos después revisaron al soldado redondo, estaba pálido, temblor muscular, la mirada perdida, como si no reconociera a nadie. Y el tipo, lo único que empezó a decir cuando ya entró en sí es: estaba dentro de mi cabeza, me estaba mirando desde dentro. Eso es lo que dijo el tipo, el soldado. Claro, la cosa quedó ahí, luego le hicieron reportes, lo mandaron a la base de Zaragoza, que es la base central. La cuestión es que esa zona de maniobras, finalmente, la dejaron. La dejaron porque al día siguiente, al cabo de, después de este suceso, fueron para allá fueron para allá otro destacamento a ver qué diantres habían visto. Dicen que vieron unas marcas raras en la tierra, como que no eran ramas o no era algo normal, digamos. Sí, no era algo natural. Como algo, unas líneas extrañas. Y poco más. Lo único que se sabe es que cuando se tomaron muestras de la zona y se obtuvieron resultados, esa zona se clausuró y nunca más nadie hizo maniobras en esa zona. Es un caso raro, si eres muy friki de estos temas aquí en Pero todo España. esto quedó documentado Sí, en por parte de teoría, las Fuerzas Armadas. esto en teoría es un archivo desclasificado que se desclasificó hace no muchos años y ocurrió, pues eso, en la Sierra de Albarracín. Yo no lo sé, yo lo he leído, o sea, yo este caso lo conocía de hace tiempo porque también se ha contado en otros programas de misterio y tal. La cuestión es que encuentros de este tipo no solo ocurren en España, evidentemente, ocurren en todo el mundo. Sí, claro. Y la pregunta que yo te hago a ti, amigo Gafe, es si no hace falta que sea esto exactamente, sino algo así extraño, algo que te venga a la cabeza y digas: no entiendo qué diantres pasó o qué diantres me han contado aquí. Tengo bastantes, bueno, no son muchas historias, tanto del fenómeno paranormal, y hay una que se me hace bastante curiosa hasta el día de hoy, no encuentro una respuesta. Había testigos, estaba mi hermano presente en esa ocasión. En aquel entonces estábamos trabajando en seguridad pública, estábamos trabajando como escoltas de un director de seguridad pública. ¿Qué es lo que pasa? Veníamos de dejar a nuestro director de su domicilio, ya era de noche, pero ojo, nosotros estábamos acostumbrados a llevar, horarios bastante pesados. Normalmente iniciábamos a las 8, 9 de la mañana, ya con estas labores, ya de estar, escoltando a este señor. Por ende, tenemos que levantarnos un poco más temprano, desde las 6, 6:30, estar, alistándonos para el servicio. Pero regularmente al director lo terminábamos dejando entre 2, 2:30 de la mañana en su domicilio. En esta ocasión no era tan tarde, eran como unas 10, 10:30 de la noche aproximadamente, así que todavía teníamos pila para rato, estábamos acostumbrados a nuestras rutinas que eran más pesadas. ¿Qué ocurrió? Veníamos de dejar a nuestro director, veníamos mi hermano y yo en una patrulla, en una unidad de policía, y veníamos por un camino que es como una tipo carretera, pero íbamos en curvas. Entonces, de pronto, de lejos vimos, pues,
como un avión, realmente se veía como un avión, pero lo que se nos hizo raro era que la luz se veía estática, no se veía en movimiento. Nosotros lo alcanzábamos a apreciar de lejos. Ojo, por ese punto es una zona donde hay mucho tráfico aéreo, ya que es cercano a este lugar de donde te estoy contando, está el aeropuerto internacional de Guadalajara. Entonces es muy común ver aviones. Entonces, lo que a nosotros se nos hizo raro era que, pues a pesar de que íbamos curveando, a lo lejos se seguía viendo esa luz, parecía una estrella de lejos. Entonces, mi hermano me dice, ¿no será un helicóptero? Porque se veía como estático. Le digo, no, no, no Ajá. parece que sea un helicóptero. Seguimos avanzando hasta un punto en el que ya podíamos apreciar que era un avión el que estábamos viendo. Lo curioso es que en ese momento el avión parecía estar estático. Ojo, curveábamos y lo teníamos en un punto ciego, ya no lo veíamos, volvíamos a salir de esa curva y a lo mejor era cualquier instante el que lo podíamos apreciar de lejos. Entonces mi hermano y yo empezamos a debatir de que no, es un avión, no, es un helicóptero. Y, güey, ¿cómo un helicóptero va a estar, perdón, un avión va a estar estático? No, empezamos a debatir Claro, él y claro. yo. Entonces llegó un punto en el que ya lo teníamos cerca y de repente fue como si el avión empezar a avanzar. Entonces, créeme lo que en ese momento ni siquiera por la cabeza nos pasó sacar el teléfono y grabar, porque para nosotros de lejos no era como un fenómeno paranormal, más bien el debate era qué es, una antena, un helicóptero o qué es esa luz, pero ya hasta cuando nos acercamos es cuando como si la Matrix hubiera seguido su rumbo y el avión comenzara a avanzar. Entonces, Wow. nos tocó en una ocasión algo de este estilo, no sé si a ti te ha pasado algo similar. A mí, Fallos no, de la realidad le llaman, ¿no? a mí no, pero es como exacto, es como un fallo brutal de la realidad, ¿no? Es como algo, hay errores, ¿no? Como un glitch, que se Exactamente. queda algo trabado. Eso cada vez cobra más sentido esto que hablan de que vivimos en una simulación, ¿no? Como que vivimos en una especie de cosa ya que cada uno va creando a medida que existe, mira, vive. Es muy extraño todo esto. Y ciertamente eso tiene pinta de ser una especie de Como de fallo, un ¿no? estilo de fallo, pero ahí es donde de repente uno piensa, a ver, existen este tipo de fallos, me tocó verlo, o sea, nadie me lo contó, y es como vivimos en una especie de simulación, en una especie de Matrix, pero ahí es donde te preguntas, pero ¿qué sentido tiene de poner de repente como fantasmas en esta simulación, no? Ah, Porque sí, también he vivido ese tipo de historias que de repente mucha gente cuenta y, no es cierto, no es cierto, hasta que hasta que vives te algo del toca. fenómeno paranormal y dices, bueno, vivimos en una Matrix o qué tiene que ver todo esto con relacionado, ¿no? En una ocasión, estando en el activo, todavía era soldado en aquel entonces, me mandaron a cuidar un destacamento que era una prisión militar. Esta prisión militar ya es bastante antigua, te podría decir que tiene más de 70 años en un campo militar que se encuentra aquí en Guadalajara. Esta prisión militar es custodiada no por custodios o policías del Estado o alguna seguridad privada que se pueda contratar. Los mismos custodios de este penal somos los militares. Ajá. ¿En qué consiste? ¿Nos dan alguna capacitación para ir a dar este tipo de servicios? No, simplemente es relevar al personal que se encuentra en este destacamento. Nosotros los soldados aquí en México tenemos diferentes destacamentos y diferente operatividad. Bien podemos estar en un cuartel militar cuidando una zona, una región militar, una prisión militar, cuidando la seguridad de interna y externa de la instalación, como también podemos andar realizando labores de patrullaje, puestos de control, y de repente, ¿no? Como lo que suelen ver aquí en México, que se dan esos enfrentamientos. Las actividades del militar son bastante variadas. Un día puedes Sí, estar sí. haciendo una cosa, al día siguiente puedes estar en otra. Entonces, a mi unidad y a mí nos mandaron a custodiar la seguridad externa e interna de la prisión militar. Cuando llegué, en aquel entonces yo era recluta, no tenía ni siquiera el año de servicio, entonces hay una tradición aquí en México que el recluta marcha para todo, o sea, pierde. Los peores servicios siempre es para el recluta, todo lo peor siempre termina siendo La para... peor basura que te toque, ¿no? Es como Exactamente, o tienes sea, lo que que nadie pringar, quiere, ¿no?
Sí, sí. mandan al más recluta, ya sabes, de que, a ver, recluta, y en automático, Sí, ya sí, si te sí. digan, ya sabes que vas tú por la derecha. Entonces, cuando nosotros veníamos llegando a la prisión, al momento de hacer el relevo, pues yo era, como te repito, yo era bastante recluta y mis compañeros ya en algún momento ya les había tocado dar seguridad en la prisión militar, conocían la instalación a la perfección. Mm, También conocían esas historias del bajo astral que se contaban dentro de la penal. ¿Por qué? Porque se hablaba que en una de las torres de vigilante, que da para lo que es el perímetro de la penal, en una de estas torres, al ser ya muy, muy viejas, se cuenta y había una leyenda de que se apareció un soldado, que de verdad se ¿en aparecía serio? alguien en esta torre, porque se contaba la historia que en esta torre en algún momento, pues, un cabo, un soldado terminó desviviendo a un cabo. Ahí salieron como mal entre Uf. compañeros y agarró su aparato y se lo mandó ya con San Pedro. Entonces, decían que por eso se aparecía algo en esa torre. Pero lo curioso también es que a 200 metros, no, ni siquiera 200, perdón, exageré demasiado, ni a 20 metros de lo que viene siendo la torre, hay un cuartito, es un cuarto subterráneo que tienes que bajar unas escaleras, te metes a este cuarto y se habla, se cree. Yo honestamente jamás entré a ese cuarto por miedo, porque me daba miedo, ¿Ah, sí? Uf. pero sí, 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 es que está en medio pues, del bosque, está en medio de la nada, la Uf. prisión está en medio de la nada. Entonces, no es como que dicen la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, Sí. se habla que en ese cuarto, torturaban a los soldados hace muchísimos años. Todavía por ahí de la década de los 90 era muy común que se pasaran con los derechos humanos en contra del soldado, o sea, le daban Horrible, salida. ya. Era horrible el Pasa a tema. día de hoy, imagínate, hace Exactamente. Si hoy en día todavía de repente se ven esos tratos inhumanos hacia el personal castrense, imagínate en la década de los 80s, de los 70s, de los 60, pues no, ni se diga. Entonces, se habla o se cree que a muchos soldados terminaron siendo torturados en este lugar y se les pasaba la mano y los terminaban desviviendo en esta habitación. Entonces, cuando yo llegué a hacer el relevo de la prisión, te paso ese pequeño contexto, cuando ajá, nosotros llegamos, dicen: "Sale, pues los 2 más reclutas se van a las torres que nadie quiere", que era la torre 4 y la torre 5, porque en estas torres, como ya eran las más antiguas del penal, porque la prisión tuvo remodelaciones y se fue ampliando, ajá. pues ya eran torres más nuevas, pero la torre 4 y torre 5, pues estaban desde la creación de la prisión militar. Por ende, ya no se les había dado jamás mantenimiento, las torres no tenían luz, no tenían agua, Superantiguas, ¿no? Superantiguas. superantiguas, o sea, se utilizaban, radios para la comunicación, pero las torres como tal ni siquiera corriente de energía se tenía. Entonces, aparte, como te digo, se hablaba que en estas torres se aparecía el fantasma, decían los compañeros: "Hey, se parece un fantasma y se aparece un fantasma". Entonces, cuando nos mandan a hacer el relevo a nosotros del personal que ya estaba destacamentado en este lugar y ya lo iban a mandar después de 1 mes y medio, 2 meses francos, fuimos a hacer el relevo y me causó demasiada curiosidad ver a un lado de la torre, te digo, unos 20 metros, un cuarto subterráneo. Me acuerdo que le pregunté al compañero que estábamos relevando: "¿Y ese lugar qué es?". "Ah, es esta habitación", y me contó lo que te acabo de contar hace un momento. Entonces, desde ahí dije: "No me meto, es algo medio turbio, la curiosidad mató al gato, si es un cuarto que ya no se utiliza para nada", porque me dijo que no había absolutamente nada, que solo era las puras paredes. Y entonces dije: "¿Para qué me asomo?". O sea, ¿quién se mete al campo militar? De ahí nos fuimos a mi torre y efectivamente, la entrada para estas torres no estaba por dentro de la prisión militar. Eran las únicas 2 torres que la entrada era por fuera. Tenías que salir de la prisión, ir hasta la torre, tocabas la puerta, bajaba el Dar toda la vigilante. vuelta. Vale, vale. Sí, sí, tenías que dar toda la vuelta, en el bosque, imagínate, todo oscuro, el frío y, pues, sin luz en esa área. Entonces, ya llego, toco la puerta del compañero, sale el compañero y me empieza a entregar las consignas. Pues mira, la consigna es tal, se tiene que hacer tal actividad en este lugar, pero cuando vamos ingresando a la torre, dice: "Es mejor que siempre que vengas a tu turno, te traigas una lámpara, porque no hay absolutamente nada de luz en esta torre". Dice: "Y al cerrar la puerta,
literal, no ves absolutamente nada, ni siquiera tu mano la ves porque se pone completamente oscuro. Hay que Hiper subir, oscuro, claro. sí, demasiado, hay que subir unos 15 metros, 20 metros aproximadamente para llegar a la parte alta de la torre, pero mientras tanto vas caminando en completa oscuridad. Las escaleras son unas escaleras de caracol de fierro, de esas escaleras ya viejas, entonces vas subiendo con tu lámpara encendida y con muchísimo cuidado. De por sí apenas cabes, porque es muy, muy angosto lugar, pues vas caminando con mucho cuidado, vas subiendo las escaleras, llegas a la parte alta y no ves absolutamente nada más que el patio donde están los internos. Ya en ese momento me empieza a pasar el vigilante de consigna. Aquí asustan. Y yo, ¿cómo que aquí Mm. asustan? Sí, te avientan piedras a la ventana, se escucha que suben las escaleras. Uy, Yo uy, uy. dije, ha de ser el eco, ¿no? De repente que guardan los lugares, pero yo decía, ¿una piedra? Para que alguien te aviente una piedra y le pegue a la ventana, estás a 20 metros, tiene que tener muy buena puntería y demasiada fuerza para que le alcance a atinar y que no lo veas. Al final de cuentas es que no sepas quién te está aventando esas piedras. Claro, porque esa Dije, zona, lo que veías abajo de la torre, que era ya bosque, un prado, o sea, estaba despejado. Porque claro, si te tiran una piedra, por lo menos que te diera tiempo a ver quién es el tío que te la ha tirado, ¿no? como la torre estaba en una de las esquinas de la prisión, veías una parte de lo El que era el interior, patio ¿no? de Claro, exactamente, pero la otra, casi más de la mitad, pues era prácticamente bosque. Entonces, se veía el bosque, pero en esa área está despejado, no hay árboles, por lo mismo que son mediaciones de la prisión. Entonces, puedes ver fácilmente si alguien te está aventando esa piedra. Y claro. más atrás, que se pueda resguardar en un árbol, pues tendría que tener muchísima fuerza y muchísima puntería para que alcance a pegar a 20 metros. Entonces, eran cosas que yo decía, no creo que esto sea cierto. Pues ya me tocó mi primera noche, porque ese día monté mi servicio en horas de la mañana, pero en la noche tienes otro turno, el turno nocturno. Ahí es donde, pues, sin miedo, porque honestamente yo no creía en el tema paranormal. Yo era demasiado escéptico, y decía: siempre No trato de darle". creías, no No creías. creía, no creía en el tema paranormal, era muy escéptico, hermano. Entonces, cuando empiezan a pasar los días, no te voy a decir que no, sí me dio un poco de miedo esa noche, porque dije: ¿qué tan cierto será lo del fantasma?". Entonces, empezaron a transcurrir los días sin novedad, hasta que un día de repente empecé a escuchar que venían subiendo las escaleras. Era durante la madrugada. Empecé a escuchar el ruido de pa, pa, unas pisadas que iban subiendo las escaleras de fierro. Agarraba mi arma, agarraba una lámpara y apuntaba a ver si veía algo y Uf. nada, hermano. Entonces, yo decía, claramente escuché que alguien venía subiendo las escaleras. Empezaba a bajar las escaleras yo también, llegaba hasta la parte más baja y no encontraba absolutamente nada, la puerta estaba cerrada por dentro. Yo decía, bueno, el eco, fue el eco, ¿no? Me lo imaginaba yo, el Intentando eco. buscar, ¿no? Una explicación Sí, lógica. intentando buscar una explicación lógica. Pasaban los días y de repente la famosa piedra. Escuché que cayó que una piedra golpeó el vidrio, y tú sabes que tiene un ruido muy característico, y Sí, me sí, sí. avientan una piedra. Y yo dije: no creo que haya sido una piedra, a lo mejor fue algún animal que se estampó en el vidrio y venía Un pájaro, muy ¿no? sí, bueno, por ser de noche no creo que haya sido un pájaro, pero yo trataba de decir, a lo mejor un bichito que se estampó con mucha fuerza y velocidad, que hizo ese sonido tan característico quizá de una piedra. Yo trataba siempre de darle una respuesta a esos fenómenos que no le encontraba yo una explicación. Comenzaron a transcurrir más días y esto se iba agravando a un punto en el que de repente escuchaba que subían las escaleras y de ir caminando, subían corriendo y Uh, agarraba el arma y con la lámpara y aluzaba y decía: "No hay nada", el ruido se detenía. Y yo decía: "Pues bueno, por más lógica que le quiera dar, ¿quién sube las escaleras de la prisión como para que haces el eco? ¿Quién las sube corriendo?". O sea, estoy escuchando que alguien viene subiendo las escaleras y se escuchan las pisadas que impactan en el fierro y se escucha muy fuerte. Entonces, decía: "Pues, ¿qué hago?". O sea, no creo que esto sea, algo normal, pero aún así trataba de dar una explicación a este fenómeno. En esta torre, yo estaba en la torre 5. Enfrente de mi torre
tenía la torre 4, esta otra torre que estaba pues muy antigua. En esta torre había un compañero, le decíamos Mono, porque era pues muy alto. Entonces es un apodo muy común dentro de las Fuerzas Armadas de los altos, les llaman El monos. mono. El mono, muy monote. Entonces, él era igual, estaba recluta como yo, pero un poco más recluta. Entonces nos íbamos siempre juntos porque siempre que se hacía el relevo durante la noche, para no irnos solos, siempre se acostumbra a trabajar en binomios, siempre con alguien más, Claro, con tu claro. sombra y hasta el ingreso del penal. Entonces, siempre al yo ser la última torre, yo pasaba primero por él, ingresábamos a la puerta. Esto ya llevábamos días, semanas haciendo este tipo de dinámica. En ese entonces, te digo, yo no tenía mucho tiempo de servicio, tuve que aprenderme mis reglamentos militares y ese día, recuerdo que todo el día transcurrió para mí sin novedad, todo el día, toda la tarde estuve leyendo estos artículos, repasándolos, hasta que se llegó el turno de la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana es cuando inicias tu turno, perdón, a las 9 de la mañana es cuando, firme, ya me equivoqué, a las 9 de la noche es cuando inicias Eso. el primer turno. 9 de la noche desmontas hasta las 12, el segundo turno es de 12 a 3 y el siguiente es de 3 a 6. Son como se establecen los horarios de los O sea, turnos los nocturnos. cambios de vigilancia, ¿no? Las horas que estáis Es, ahí en la torre o donde fuera, ¿no? ¿Te Así refieres? es, ya en el día, en la noche son 3 horas, en el día terminan siendo 5 horas. Entonces, ese día yo venía desmontando, pues, prácticamente ya en la madrugada, pero te lo juro, yo no venía ni con el miedo de: "Ay, a ver si me encuentro algo Como que se te paranormal". había olvidado ya y todo, ¿no? Ya me había acostumbrado, ¿no? A estar Claro. lidiando y a diario tratar de darle alguna respuesta lógica a las cosas. Ese día yo venía repasando mentalmente un artículo que me acababa de aprender. No, pues que el soldado y que la guardia en prevención se conforma. O sea, yo venía en mi trip, en mi rollo, y cuando llego a lo que viene siendo la parte de la Torre 4, que también está en una de las esquinas de la prisión, yo me bajo ese caminito porque normalmente acostumbramos a bajarnos y ya de ahí salíamos directo hacia la prisión. Y cuando volteo de reojo, veo una persona en la esquina de la torre, en una de las esquinas, veo una persona alta, se veía que estaba recargado como en la pura esquinita, pero al ser tan noche y al estar tan oscuro, yo solo la vi pues de reojo. Inocentemente yo pensé que era el mono, porque siempre me esperaban en ese Claro, lugar. tu compañero, sí. Sí, mi compañero. Entonces, de reojo volteo, veo la silueta de esa persona ahí parada, y yo con toda la tranquilidad del mundo le digo: "Vámonos, mono, vámonos, mono". Y de repente esa sombra pasa corriendo, pero se viene hacia mí. Yo en algún momento sentí como que me iba a impactar. Yo nada más vi una figura en color negro, o sea, estaba oscuro. Yo nada más veía la silueta, pero esa silueta viene hacia mí, pero pasa por detrás, me rodea y sale hacia el frente. O sea, nada más me rodeó, corrió hacia mí, me rodeó y se fue corriendo. Se escuchó la hojarasca, porque había muchas hojas ya secas de los árboles que Las están ahí. pisadas. Sí, se escuchó que quebró las hojas y el sonido terminó justo en el cuarto que te digo que utilizaban para torturar soldados en algún momento. Entonces, ¿qué hice yo? Absolutamente nada, hermano. Desde que la sombra la vi hacia mí, pasó por detrás y corrió en sentido hacia la habitación, me quedé petrificado. Una sensación cuando pasó por detrás que se me erizó toda la piel, no supe qué hacer, mi respiración se agitó, de verdad sentí muchísimo miedo, porque era algo que no le veía yo una explicación. Dices, si fue un civil, pues, ¿qué civil se me va a venir hacia mí? Lo único que va a hacer es rodearme y volver a salir hacia el frente. Entonces, Y además que si ve un civil a alguien vestido de soldado, ya automáticamente ya no es que teman, pero ya ven una autoridad y vas armado, entiendo. que ojo, Eh, hermano, las prisiones militares están dentro de un ¡Buf! campo militar No, claro. que ningún civil no tiene No ingreso es a este tan campo. claro, no es tan Entonces, fácil, claro. descartas todo, hermano. Y como te repito, el ruido de que venía quebrando las hojarascas termina hasta ese cuarto. Entonces, no tuve una explicación para esto. Se preguntarán dónde estaba el mono, si siempre me esperaba en ese lugar. Toqué Claro. la puerta y le grité al vigilante: "Vigilante". Se asoma el vigilante y le pregunto: "¿Dónde está el mono?", porque él era el relevo.
ya se fue, que le andaba del baño y como en estas torres no teníamos ni siquiera servicio de agua, pues él tuvo que salir casi de emergencia en cuanto desmontó, vámonos al baño. Me fui yo solo, toqué la puerta para el ingreso a la prisión y sale el soldado, uno de mis compañeros se me queda bien y me dice, ¿y a ti qué te pasó? Yo, ¿por qué? Pues parece que viste pues un fantasma, vienes pálido. Y yo, pues justo, sí vi algo. No mames, neta, le digo, sí, nada más deja entro al baño y ahorita te cuento. Y ya me voy al baño y justo va saliendo el mono del sanitario. Me volteé y me dice, chinga, ¿qué te pasó? Y yo, ¿por qué? Parece que viste un fantasma. Y yo, pues es que sí me pasó algo, güey. Y ya me salí, hice mis necesidades, me fui a la parte donde nos sentábamos a platicar, los compañeros. Te digo, todo esto ocurría dentro de la madrugada. Y ahí me tienes contándole a los dos compañeros paso a paso lo que había vivido. Entonces, a partir de ahí, no volví a ser escéptico. Así creo en lo Ya, no, no. paranormal. Y digo, yo no me meto en muchas cosas de lo que es el fenómeno, porque realmente lo viví. O sea, de ser alguien Claro. escéptico que siempre trataba de darle una respuesta a este tipo de actividades, para mí fue algo así como, wow, lo vi, Guau. ahora sí yo lo vi, lo sentí, nadie me lo platicó, y a partir de ese momento, hermano, lo escéptico ha desaparecido completamente de mí. Uf. Y entiendo que hasta el día de hoy no tienes ni idea, ¿no? No viste si quedaron huellas, si quedó algo, nada, ¿no? Nada, No absolutamente no te nada. atreviste ni a volver. Digo, bueno, yo no hubiera ni Ni vuelto, ¿eh? siquiera revisar al cuarto, dije: "No, o No, sea", claro, es que hay gente que es masoca, ¿sabes? Y bueno, pues mira, me has digo hecho recordar algo que me pasó a mí cuando yo tenía unos 17, 16 años. Era un mozalbete por aquella época. Y yo trabajaba en los veranos, trabajaba en un camping de estos de verano, de gente que monta su tienda de campaña, o hay bungalows de estos de madera, piscina, playa y tal. Y yo trabajaba ¿sabes las recreativas? Las máquinas, el Pac-Man, el pinball. sí, claro, el vicio. Yo trabajaba ahí repartiendo cambio, ¿vale? Y a veces, Eras como... el señor el Sí, lord sí, 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 era el que agarraba las moneditas y sí, él sí. mismo No, yo autojugaba, ¿no? tenía la llave maestra, tío. Yo podía abrir todo y jugar. Yo era el héroe de todos los niños de ese camping. ¿Y aprovechabas para regalar créditos a tus amigos, a los más allegados o no? A ver, a ver, a ver, Tú eres a mi ver, compa, y a ver, bien, a ni ver, pedo, a 10 ver. créditos. Esa situación ocurrió muchas veces, sí. Yo, pasa en No, todos lados, ¿eh? además, en ese verano yo me volví el maestro del Tekken. O sea, como tenía créditos infinitos, cuando venía uno, tú juega conmigo. Y estaba Le todo el pagabas la día. reta, ¿no? Bueno, estaba. La cuestión es que muchas noches, como entablé amistad con chicos y chicas de allí, pues a veces me apetecía quedarme, como el camping estaba cerca de donde vivía, más o menos. Yo iba con una motocicleta de estas que puedes llevar cuando tienes 16 años, que no necesitas la Ya. licencia. Bueno, y dije, va, hoy me voy a quedar porque están aquí amigos y tal, y pasé la noche, bla, bla, bla. Y llegó la hora de irse a dormir. Ahora a eso de las 4 de la mañana, más o menos. Ya estaba todo el mundo en silencio y tal. Y yo, claro, digo, no quiero volver a casa. Y al día siguiente trabajo. Pues oye, yo tenía una colchoneta de esas de playa y la hinché y me fui a dormir a la oficina de la sala de máquinas. Esta es donde trabajaba yo. Y fíjate, esto no lo he contado nunca, pero es que me he acordado, me lo has hecho recordar. Me lo has hecho recordar. Porque fue una experiencia tan rara. Me meto ahí a dormir. Estamos hablando que era un camping completamente vigilado. La sala de máquinas estaba en el centro, quiero decir, no estaba zona de vía pública ni nada. Es uno de los campings de mayor prestigio de la zona. Quiero decir que es muy raro lo que te voy a contar. Cojo, me voy a dormir, me inflo la colchoneta hasta de playa, abro la oficina, que era como un pequeño cuarto, y el resto era la sala. Y me encerré con llave dentro del cuarto y aparte fuera también cerré con la puerta. Me pongo a dormir. En esa época no había ni smartphones, no había nada. A dormir y ya está, tal cual como llegué, a dormir. Y empiezo a escuchar, ¡pum!, como revientan el cristal, como alguien entra
empiezan a destrozarlo todo, ¿eh? Golpes, piedras, el pomo de la puerta intentando entrar, yo sujetándolo. Yo estaba aterrorizado. ¿Qué pensaste, que estaban vandalizando? Claro, yo digo, esto ha entrado alguien a robar, yo con 16 años, que era un niñito, digo, aquí me matan. Bueno, esto duró durante un minuto y algo. Acaba todo. Yo temblando de terror. No sabía qué hacer. Digo, bueno, me sentaré aquí y a ver qué hago, porque yo no me atrevo a salir, y menos a estas horas. Y se ha entrado alguien. Hasta que al final me armó de valor y al cabo de una hora ya eran... Me acuerdo que el cielo ya clareaba cuando abrí, o sea, serían las 5:00 de la madrugada. Abrí y no había nada. No había pasado absolutamente nada. ¿No había nada vandalizado? Nada. Nada. Yo tuve que aguantar el pomo de la puerta para que no la abrieran. O sea fue... Yo di varias vueltas, inspeccioné las máquinas, digo, igual han reventado los monederos para llevarse las monedas, ¿no? O... Nada, escuché cómo reventaban la puerta, la de fuera del todo, no la mía. O sea, y no lo entiendo, no lo entiendo. Hubieras negociado con él, hermano. ¿Eh? Hubieras negociado con el fantasma, hermano. Te hubiera dicho, te doy unos créditos de Tekken, pero déjame librarla, ¿no? Déjame en paz. Tengo una historia de un compañero que sí negoció con un fantasma, ¿eh? ¿Cómo? Hizo un pacto con un fantasma, con A ver, un ente, no sabemos. Cuéntame. Está o sea, aunque se escuche gracioso, pero ocurrió. Y esto no me lo platicaron de terceros, o sea, a mí me lo platicó directamente el que pactó con el fantasma, y vi el desarrollo de su pacto. Ahí te va. Como bien saben, desgraciadamente la seguridad aquí en el país, pues no es la mejor, y hay estados que sí son más conflictivos que otros, como por ejemplo el estado de Michoacán, que siempre ha vivido un conflicto, ahora sí ya casi de forma permanente desde que inició la guerra en contra del narcotráfico en el año 2006. Michoacán es uno de los estados que más ha sido afectados por el tema del narcotráfico. Por ende, la seguridad depende muchísimo del personal militar o de las Fuerzas Armadas. Ha habido enfrentamientos en los cuales, por desgracia, compañeros castrenses han perdido la vida en estos enfrentamientos en contra de la delincuencia organizada. Entonces, en algún momento nos mandaron a mi unidad, a mi batallón, nos mandaron al estado de Michoacán a reforzar la seguridad y a apoyar con las operaciones para reducir la violencia en dicho estado. ¿Qué ocurrió? Nos mandaron a un municipio que se llama Peribán. En este lugar teníamos un destacamento en medio del pueblo, era un pequeño destacamento que estaba barriado completamente para evitar situaciones, pues, que se vivían normalmente en contra de la delincuencia organizada. Cuando nosotros llegamos a este lugar, hicimos el relevo de un batallón que ya estaba operando, que ya tenía tiempo. ¿Cómo es que funciona? Mandan un ejemplo, al tercer batallón. El tercer batallón se avienta 2 meses, 3 meses operando en este lugar y se manda el relevo para esta unidad, que en este caso somos nosotros, vamos, lo relevamos para que ellos puedan gozar de su descanso por tantos. Claro, sus días, sus vacaciones o lo que sea. Claro. Sí, normalmente para nosotros nuestros despliegues son de 2 meses, 3 meses, y la franquicia o el descanso era de 4 o 5 días, pasaba tu descanso y te subían a otro lugar conflictivo también. Pero cuando nosotros llegamos a este tipo de lugares a hacer el relevo del personal, también nos entregan las instalaciones. Mira, las camas están sin novedad, vidrios sin novedad, mira, esto está quebrado. O sea, se hace una entrega y recepción de la instalación. Y esto fue justo lo que ocurrió. Se entregó la recepción, se hizo la entrega y recepción por parte del personal que se iba a relevar, pero hubo algo curioso. Adentro del banco de armas, que es donde se pone todo el armamento que no se está utilizando en ese momento, porque hay personal que se designa para la seguridad y solo los que están en seguridad se encuentran armados, a menos de que el personal que está de descanso vaya a salir a realizar un operativo, ya se arma el personal restante. Los vigilantes continúan armados. Adentro del banco de armas es un lugar que
normalmente siempre lo vas a ver bajo llave, pero a un lado del banco de armas había una mesita, hermano, una mesa con unas fotografías, y estas fotografías eran de un funeral. Cuando ponías atención, había sido un funeral militar de un compañero que había perdido la vida, pues, en este destacamento, realizando operaciones de patrullajes, tuvo un enfrentamiento, pierde la vida, y sus compañeros, pues, ponen una fotografía de este chavo, realmente estaba muy, muy joven, no se veía que superara los 20 años, Wow. ponen sus fotografías, la de cuerpo completo de él cuando seguía con vida, y una cuando fue su funeral. Entonces el compañero le pregunta, mi comandante le pregunta a estos compañeros que iban a ser relevados, ¿y estas fotografías qué? Ah, no sé, comandante, cuando nosotros llegamos ya estaban, o sea, ni siquiera ellos era compañero de ellos. Cuando nosotros llegamos ya las habían pasado por consigna. Pues es un compañero, pues, que perdió la vida en un enfrentamiento y, pues, ahí nada más, pues, darle su respectiva limpiada a este lugar. Ah, perfecto, así quedó. Pasó un tiempo, 15 días, 20 días, un mes, cuando de pronto yo iba hacia el baño y me encuentro un compañero que estaba sentado meditando. Ajá. Volteo y me le quedo viendo y le digo: "¿Y tú qué tienes?". Porque yo lo Claro. veía como Digo, ¿qué pensativo. haces, no? ¿Qué haces, no? Sí, o sea, y cuando vemos ese tipo de acciones, al menos en el medio militar, siempre es tratar de: "¿Estás bien? ¿No tienes problemas?". Por Claro. si detectas que hay algo El malo. tema mental, claro. Exactamente, informar, ¿sabes qué? El compañero está pasando esta situación, se le desarma para evitar algún suicidio o que mate compañeros, Claro. que ha pasado, hermano, ¿eh? Ha pasado muchísimas Sí, veces sí, en el sí, sí. ejército. Entonces me dice: "Pues es que no sé qué hacer, hermano". Yo: "¿Qué tienes?". "Ah, te vas a burlar de mí". Y yo: "Ah, chinga". Cuando me dijo: "Te vas a burlar de mí", dije: "Pues no creo que sea algo malo". Le digo: "¿Por qué me voy a burlar de ti?". "Ah, es que eres bien burlesco y me vas a echar carrilla y me vas a quemar". Eras un "No, poco güey". troll, ¿no? Eras un poco Sí, sí, troll. sí, era troll. Y le digo: "A ver, cuéntame". Y me siento a un lado de él: "No, no, no, ¿cómo crees que te voy a quemar?". Lo que pasa que ayer estaba de vigilante, él montó el turno de las 3 de la mañana y estaba muy cansado, carnal. Me estaba quedando dormido. Y ya no aguantaba el cansancio. Su sargento, su comandante de pelotón, era castrosísimo, ladillosísimo. Entonces, él le tenía muchísimo miedo a su sargento, porque si lo encontraba dormido, en vez de desmontar a las 6 de la mañana, su sargento le decía: "Desmontas hasta que yo te diga", y bien podían ser las 4 de la tarde y él lo tenían ahí de vigilante. Así era su sargento, entonces le tenía muchísimo miedo a su comandante. Buah. Me dice: "Lo tenía muchísimo sueño y pues yo le tenía miedo al pelón", porque le decía pelón. Yo le tenía miedo al pelón, güey. ¿Y qué hiciste? Ah, pues le dije al fantasma: "Carnal, hazme un paro. Si me quedo dormido, despiértame si viene el pelón". ¿Y qué hiciste, güey? Me quedé dormido. Me lo dijo con una calma, pues me quedé dormido. ¿Qué pasó, güey? O sea, ya ahí me empezó a hacer ruido Claro, porque te dije: te mete en la "Un pan". historia. Sí, ya me empecé a meter en la historia, dije: "Pacto con un fantasma", ¿no? A mí se me hizo, curioso, y le digo: "¿Y qué hiciste?". "No, pues, yo le prometí que si me despertaba, si veía al pelón, le iba a dejar un cigarro ahí eh, en sus Como cositas", una ¿no? ofrenda, ¿no? En su Como zona, sí. exactamente, una ofrenda, literal. Y me dice: "Pues me quedé dormido, hermano". Pasó un rato y escuchaba: desperté. Ah, chinga, volteo y no veo a nadie, pero claritamente lo que me despertó fue el: "¿Y qué crees, güey?". Y le digo: "¿Qué pasó?". Venía el pelón. Me dice: "Alguien me despertó cuando ¡Hola! venía el pelón". Y yo: "Ah, no mames", o sea, fue algo quizá de su cabeza. Y le dije: "No seas mamón, güey, o sea, neta, ¿sí te despertó, alguien te chitaba?". "Sí, te lo juro, hermano, que alguien me estaba hablando". Y yo le digo: "¿Y por qué andas tan pensativo entonces?". "Oye, es que me dio miedo". Digo: "Pues, si mi miedo tuviera, Y no encima anduvieras sí te pateando, ayudó. güey". Claro. Pero no creo que haya sido miedo, hermano, porque de repente, veías como ofrenda, ya no era un cigarro, ya parecía que el fantasma se dedicaba a vender cigarros sueltos, hermano, porque tenía más de 20. Entonces, ¿cuántas ofrendas hizo con él? No fue casualidad, hermano.
De hecho, una vez alguien preguntó, oigan, ¿por qué el fantasma? ¿Por qué el muertito? Le decían, ¿por qué el muertito tiene tantos cigarros? ¿Quién le está dejando ofrendas? Se Y está ahí fue donde echando a yo hacer aproveché, hermano. favores, ¿no? ¿Eh? Ahí fue donde yo levanté la mano y entre el cotorreo de los militares, es el foco que le anda dejando ofrendas al muerto y ya Hostia. todos empezamos a escuchar la historia. Imagínate cuántos cigarros no le dejó, entonces cuántas veces lo terminó rescatando y él decía que siempre que se quedaba dormido y que venía alguien a revisar su A lugar, ver, si su algo lo superior despertaba, nunca hermano. le dijo nada, es que funcionaba. Ese es el tema, ¿no? Dímelo, o sea, hasta ya entre cotorreo los compañeros decían: "No, güey, pues, lo vas a matar en el cielo, pero ahora de cáncer, güey, de tanto cigarro que le estás dejando". Entonces, se me hizo ahorita me acordé mucho, ¿no? Que te digo de negociar con Sí, fantasmas ¿no? ahora que trabajabas en lo de las maquinitas de En las arcade, ¿no? maquinitas, ¿no? Oye, y me acuerdo ya sé que es una anécdota muy sonada, pero, o sea, que ya la has contado, pero si me puedes, la puedes contar de nuevo si no te importa o si quieres. Aquello que le contaste a Jordi de aquel compañero tuyo o no sé si era compañero, que lo desvivieron, y lo subieron con un helicóptero o algo así, es que no recuerdo muy bien, sé que era una historia muy interesante, pero se me ha ido de la cabeza, no sé si te acuerdas a cuál me refiero, a qué historia Sí, me sí, sí. refiero. Pues si Mira, quieres dale, porque me encantaría escucharla de nuevo, ya que la habrá escuchado mucha gente, pero oye, me hace ilusión que me la cuentes. mira, esta no era un compañero mío, al final era alguien que pertenecía al crimen organizado. En algún momento, realizando operaciones de alto impacto, se tuvo pues un enfrentamiento con estas personas de la delincuencia organizada. Sí, Ellos terminan ya sin vida en este lugar. Lo curioso es que después del enfrentamiento que tuvimos y de los días que habían pasado, porque aproximadamente pasaron unos 3 días hasta que llegó el servicio forense por estos cuerpos, ya que los cuerpos se habían quedado en medio de la sierra. El acceso para este lugar había sido bastante complicado, ya que, pues, sí, de por sí para los vehículos militares que nosotros llevamos era complicado el acceso, para los del forense era todavía muchísimo más mucho complicado más. el poder ingresar a este lugar, porque sus camionetas eran como tipo van, para ingresar a la sierra era bastante complicado. Así que tardaron muchos días en llegar a este lugar. Cuando llegaron, los cuerpos de estos sicarios ya se encontraban, pues, ya ni siquiera con este famoso, reflejo que se tiene, ¿no? El rigor mortis, que de repente puedes tener algún Ujú. movimiento, ya cuando el cuerpo está sin vida. Hermano, ya habían pasado 3 días, 4, 3 días aproximadamente de este evento, y aparte estábamos casi a nivel del mar. El calor era brutal, el olor que despedían ya los Horrible, cuerpos ¿no? era horrible, ya estaban en un estado de putrefacción ya bastante avanzado. En 3 días, créanmelo que con esas temperaturas, pues, es un olor y Horrible, una sí, sí, una sí. descomposición horrible. Entonces, de rigor mortis no le quedaba absolutamente nada a estos cuerpos. Cuando llega el personal de forense, hermano, la señora, pues, nos ordena, ¿no? Nos pide, no nos ordena, nos pide el favor de meter los cuerpos en unas bolsas. Cuando nos dice la señora: "Oigan, ¿nos pueden hacer un favor? Pueden sacar los cuerpos de aquí, llevarlos a las camionetas", porque la camioneta no pudo ingresar hasta este punto. De hecho, ya en la última parte, les apoyaron con el traslado, que fueron directamente con los vehículos militares. Entonces, ella nos pedía de favor que si podíamos, apoyarla en llevar los cuerpos hasta su vehículo que tenían ellos. Empezamos a acomodarlos en las camionetas que llevamos, unas camionetas tipo Cheyenne. Empezamos a acomodar los cuerpos, pero había uno que nos llamó muchísimo la curiosidad desde un inicio, que era una persona bastante alto, bastante, pues, gordo, realmente estaba pasado, muy Un pasado de grandote, ¿no? peso, Sí, sí. demasiado, hermano, demasiado. De hecho, a él para podérnoslo llevar fue entre varios militares. Lo que hacíamos era que nos quitábamos el cinto o el fajo y nos pasamos al otro extremo, lo metíamos por debajo de todos los cuerpos y hacíamos como una especie de cama con todos los cintos. Hermano, normalmente por cuerpo ocupábamos 4 personas para trasladar un cuerpo, pero con él se ocuparon muchísimas manos porque estaba demasiado pesado.
Entonces, cuando los subimos a los vehículos, no sé si en algún momento has visto cómo es que se traslada el personal en las Cheyennes, pero hay una especie de banca, es una banca en la parte central de la caja de la Ajá. camioneta, que es donde el personal militar se sienta. Se puso un cuerpo del lado izquierdo, un cuerpo arriba de la banca y el otro cuerpo del lado derecho. Bajamos la tapa de la camioneta y en medio de esa tapa subimos al que nosotros llamábamos Big Show, porque se parecía demasiado a este Big Show, ¿no? peleador de la W. Entonces subimos al Big Show, a esta parte de la tapa de la camioneta, y nos trasladamos hasta el punto donde nos habían indicado que era que íbamos a dejar la camioneta. En medio de la sierra, en medio de la nada, después de un enfrentamiento que se había tenido de esa magnitud, créemelo, hermano, que nadie estaba en la sierra en ese momento. Aparte, estamos en la sierra, hermano. Dejamos la camioneta, al conductor se le hizo fácil y dice, pues, denme rayo, ahorita yo los apoyo a seguir trasladando los cuerpos. ¿Quién se va a robar la camioneta con estos cuerpos en medio de la nada? Claro. Regresamos por la otra tanda, que nos quedaban otros 4 miembros de esta organización, y cuando cargamos los cuerpos, llegamos hasta el punto nuevamente de inicio, que habíamos dejado la camioneta. Al ir llegando, hermano, imagínate, en medio de la sierra, todo oscuro, la única luz que puedes ver es la luz de los faros de la camioneta que nosotros estábamos manejando. Cuando vamos llegando al lugar, había el cuerpo del Big Show estaba en el suelo, hermano, o sea, ya no estaba en la tapa de la camioneta. El cuerpo literal es como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera jalado y lo hubiera tirado, como si alguien lo hubiera rodado, hermano, porque estaba completamente en el suelo. Uf. Cuando llegamos, pues, todos nos Oh. quedamos, pues, impresionados de esta acción. Nadie no nos lo creíamos, hermano. Por la cabeza de muchos de nosotros Claro, y pasó además que lo intentaron robar. estaba como dentro de la camioneta, en la parte como de atrás, o sea, como en medio, no podía No, no, ser. no, 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 en la caja, en la tapa de la camioneta, hermano. O sea, Claro. abres la tapa y ya no la subimos, lo subimos a esta persona a la tapa de la camioneta, o sea, ni siquiera en la banca. Es como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera jalado para tirarlo de la tapa de la camioneta. Entonces, uno de mis compañeros se acerca al cuerpo de esta persona ya sin vida y le empieza a dar bastantes patadas, hermano, al cuerpo. Todos nos quedamos viendo así como ¿Qué este haces? güey, ¿que estás loco o qué? El güey sintió que todos lo estábamos observando por la acción, voltea y nos dice: "Es que hay personas que después de que los asesinan, no se hacen a la idea de que ya murieron y no quieren dejar su cuerpo". Dice: "Ustedes denme una explicación por qué está en el suelo. Estamos en medio de la nada. Es Uf. como, ¿quién se va a robar el cuerpo? Si estamos viendo que entre tantas personas pudimos subir a duras penas el cuerpo, a este güey no es como que se lo dejamos en la orillita, es como si hubiera rodado y hubiera caído al suelo, o si alguien lo intentó jalar, pero ¿quién nos va a intentar robar el cuerpo? Pues de esa forma mejor nos intentan robar la camioneta, pero en medio de la sierra, este güey Sí, no tiene no se hace la sentido, idea". claro. Todos nos quedamos pensando y bueno, tiene lógica, o sea, a mí me hizo mucha lógica lo que el comandante estaba diciendo, porque ya venía de haber pasado experiencias que me quitaron lo escéptico, la que te acabo Guau. de mencionar. Claro, Yo claro, dije: claro. "Pues tiene mucha lógica, estamos en medio de la nada, ya el cuerpo tiene 3 días sin Y vida". no tenía marcas de, yo qué sé, de un puma, o yo qué sé, en esa No, zona no, no no, hay no, no. pumas, ¿no? O yo qué No, sé, no sé. aparte, tú sabes que cuando ya son cuerpos que ya están prácticamente ya en estado de Podridos, ¿no? descomposición, hay animales que no son carroñeros y pura madre se lo comen. Para alguien, aparte que no es una zona como de pumas y de este tipo de animales, o sea, Claro. no había nada lógico, hermano, que dijeras, lo tiró. Aparte, no tenía arañazos, no tenía Ya, ya, nada ya, más ya. que Guau. por los impactos de las balas. Entonces, ¿qué pasa? Subimos el cuerpo nuevamente a la tapa de la camioneta. Entonces, al día siguiente, pues, está todo este problema de lo del helicóptero, se lo termina quedando los cuerpos, al ser un tema federal, se termina quedando los cuerpos la SIEDO y no el forense. Entonces, cuando llega el helicóptero para trasladar los cuerpos hacia la Ciudad de México, ahí es donde hay un conflicto, porque los pilotos no querían llevarse la aeronave con las puertas cerradas, porque, pues, imagínate, a pesar de que vayas en el aire, pues, no es como que no,
el aire va a entrar y te va, no, Claro. es el mismo olor, pero imagínate encerrado y con las puertas cerradas. Ellos dijeron, ni madres, si quieren que nos llevemos los cuerpos, decían los pilotos de la Fuerza Aérea, abran las puertas del Black Hawk, porque así nosotros no nos los vamos a llevar. Pues sí, total, terminaron ganando la discusión de que ellos con las puertas cerradas no iban a despegar, se terminan yendo, no pasó mucho tiempo, hermano, ni 15 minutos, cuando de pronto, pues, recibimos nosotros una llamada de se cayó un cuerpo del helicóptero. Entonces, y había sido el Big Show, hermano. Quien se había caído del helicóptero Buah, chaval. había sido nuevamente este personaje que habíamos tenido este problema de un día antes en la noche. ¿Qué pasó? Nos mandaron a buscar el cuerpo, imagínate, se cae el cuerpo, ellos marcan más o menos un aproximado, ellos dicen en este cuadrante, exactamente no vimos dónde cayó, pero en este cuadrante es donde cayó. Pues ahí nos mandaron a todas las tropas, hermano, a buscar en ese A buscar cuadrante a el Big Show, cuerpo ¿no? Hostia. y jamás lo encontramos, hermano. De hecho, cuando se da la noticia por parte del Guau. gobierno federal, quitaron ese número porque nosotros, al menos yo duré una semana junto con mi unidad, duramos una semana buscando el cuerpo. Nos relevaron de este lugar y todavía se quedó personal militar buscando el cuerpo y jamás lo pudieron encontrar. ¿Ves? Es que no, se quería ir, no quería estar con vosotros, bajo ningún concepto. Hay lógica, ¿eh? Hay lógica de repente que dices, pues bueno, ¿cómo es posible, no? Que 2 veces con el mismo personaje y Claro, esta vez creo que rodó tanto, porque quizá las personas digan, bueno, con algún movimiento brusco de la aeronave, pues no funciona así. O sea, nosotros nos anclamos al claro, helicóptero y pueden ver que vamos sentados casi en lo que viene siendo el fuselaje y los pies ahí casi rozando con el patín, pero las aeronaves dan sus movimientos bruscos y no es como que te caigas, o sea, nada más sientes la fuerza, pero aún así vas anclado a la claro, aeronave. claro. No es como que por algún movimiento brusco pueda salir rodando, y menos para alguien que su cuerpo, pues literal, hermano, si parecía que si le agarrábamos el dedo y se lo hacíamos con fuerza, se lo íbamos a quebrar. Y a ese, a Ya, ese ya, ya, punto, ya. entonces, ¿qué pasó ahí? Hasta el día de hoy sigo sin tener una respuesta. Lo más lógico es lo que dijo el comandante. Hay personas que no se hacen a la idea de que ya están muertas. Y que se tienen que marchar. Exactamente, hermano. Y ahí arranca la pregunta que me gustaría hacerte a ti, a título personal, porque has vivido esas experiencias, o seguro que has vivido alguna más, o lo que sea, pero ¿tú crees que, o sea, qué crees que hay después de la muerte? Es una pregunta muy simplista, que seguro te habrán hecho muchas veces, o entre amigos, ya no hablo en entrevistas, porque es una pregunta que nos hacemos todos. Pero Gafe, ¿tú qué crees que hay? ¿Crees que hay entes que se quedan aquí? ¿Crees que igual no son muertos y son otra cosa? Dimensiones que se cruzan, eh, fallecidos. Pues no sé, hermano, yo siento que sí hay algo a medio camino de ese punto al que todos vamos cuando perdemos, la vida. Creo en el cielo, o sea, yo quiero creer que sí existe ese cielo El paraíso, de ¿no? del paraíso, donde todos nos vamos a volver a ver. Espero que sí exista. Realmente, digo, ¿para qué tanto si al final de cuentas solo es morir? Pero no sé, yo siento que sí tenemos algo en medio de ese lugar, un lugar de medio camino, si lo vemos de este punto, algo que se queda justo y no puede ser no puede cruzar. Yo en lo personal, hermano, en el estudio, tú ya tienes la oportunidad de conocerlo. Sí, Justamente en alguna ocasión yo grabé con Fepo y durante la entrevista de Fepo y de otro de sus amigos, que era el enfermero maldito, tuvimos ahí algunas ay, sí, sí. manifestaciones aquí en este lugar. Que todo empezó, hermano, con mi Cuéntalo, primera cuéntalo, porque yo me acuerdo que sí, lo sí, sí. comentamos y es muy. Sí, sí, Cuéntalo, cuéntalo. fíjate, cuando yo inicié con mi podcast, en el podcast cuando yo creo este formato en el canal, porque antes eran puros blogs, fue más encaminado no al tema de seguridad, fue más encaminado a esas historias que todos tenemos por contar, desde alguien que puede trabajar de Uber o alguien que puede trabajar desempeñando diferentes actividades. Ajá. Este fue el nicho al que yo estaba apuntando en aquel entonces con ese podcast llamado La Cara Oculta. En algún momento entrevisté a un bombero del municipio de Guadalajara. Imagínate, Uf. tiene historias muy buenas. Si un día vienes aquí a Guadalajara, te lo Ah, sí, puedo sí. Yo conectar y encantado. créeme,
te va a dar una historia de mínimo 4 horas cada que lo entrevistes, o sea, tiene demasiado contenido de que ha vivido cosas muy, muy fuertes. Entonces, cuando yo estaba teniendo la grabación con él, empecé a detectar, yo en aquel entonces monitoreaba mi propio audio, empecé a detectar que estaba lloviendo, pero lo escuchaba ligeramente el ruido de la lluvia. Como de Yo fondo, dije ¿no? sí, como de fondo dije: "Ah, está lloviendo". Después pasó el rato, pasó un tiempo, seguíamos con la entrevista. En aquel entonces yo vivía en este lugar, no era todavía estudio, era mi casa. Entonces, a un lado de lo que viene siendo ese estudio, teníamos lo que era el comedor. Yo escuché que alguien arrastró una de las sillas del comedor. Ojo, para ese entonces, mi esposa no estaba en ese momento en la casa, Es el mi mismo cu lugar que estuve yo, ¿no? Porque sí, me lo es el estoy mismo lugar imaginando que así. Vale, sí, sí, vale. sí, en el mismo lugar que estuviste tú. Entonces, mi esposa no estaba, en aquel entonces, mi cuñado vivió un tiempo con nosotros, como unos 5 o 6 meses, le dimos aquí alojamiento. Entonces, yo escuché que jalaron la silla, yo pensé que había sido mi cuñado, dije: "Ah, pues casi por la hora, ya está casi por salir, a lo mejor es este güey el que jaló una silla y no sabe que estoy grabando". Pasó el rato, terminamos la entrevista y a mí me quedó esa duda de, escuché que jalaron una silla, y volteo y le digo al hijo del bombero, porque llevaba a su hijo. Le dije: "Oye, hermano, una pregunta, ¿llovió?". "Ah, sí, sí, llovió muy poquito, duró un ratito lloviendo, pero se quitó luego, luego". "Ah, perfecto". Otra pregunta, ¿escuchaste algo raro? ¿Algo raro aquí en Mediaciones? Sí, como que alguien estaba jalando una silla. Yo dije: "A huevo, sí, sí es real". O sea, yo también escuché que alguien jaló esa silla. Me quedo pensando, dije: "Pues no pudo haber sido casualidad estos ruidos". Abro la puerta y toda la casa estaba completamente a oscuras, hermano, nadie había llegado. Agarro mi teléfono, dije: "Bueno, pues va a ser mi cuñado". "¿Qué onda, hermano? ¿Dónde estás?". Pues todavía estoy aquí en el trabajo, ya en media hora salgo, ¿me ocupas? ¿Puedo pedir permiso a ver si me dejas? No, 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 todo bien. Solo preguntaba si andabas aquí. No, 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 sigo trabajando. Entonces, ¿quién fue? Fue lo primero que pensé, y de repente escucho ruidos en el piso de arriba, me asomo y tengo una perra pastor alemán. Veo que mi perra se asoma. Alguien le había abierto la puerta de donde duerme ella, De de la arriba, azotea, ¿no? de arriba. Sí, y dije: "Ah, ¿la perra está dentro? ¿Cómo es que la perra está dentro?". Me subí y sí, efectivamente, la puerta estaba abierta, es como si alguien hubiera abierto la puerta y se hubiera metido la perra, pero de cualquier forma, la perra no se pudo haber metido a la cocina porque la puerta estaba cerrada. Algo jaló la silla, la estuvo jalando. Esa fue la primera manifestación que yo tuve en este lugar, hermano, y fue cuando empezamos a hablar de temas paranormales. De Uf, ahí, hermano, cada que hablamos algo paranormal aquí, se empieza a desencadenar una serie de sucesos que, ojo, de por sí, las personas que el equipo de trabajo que normalmente estamos aquí, es algo muy común que escuchamos ruidos, que nos tocan la puerta, del almacén, o sea, es muy común que escuchamos ruidos, pero esa fue la primera vez que se empezó a desatar todo esto. En una ocasión viene Fepo, estábamos grabando y estábamos abordando un tema, era un tema paranormal, cuando de pronto la luz se fue, a lo mejor dijimos, bueno, algo muy, pues normal, se puede ir la luz, terminamos, casi estamos por terminar la grabación y en uno de los cuartos que está a un lado de ese estudio que está completamente clausurado, algo nos tocó por dentro. Algo tocó la puerta y uf. volteamos Fepo y yo en plena grabación como, me apunta Fepo y me dice: "¿Qué hay ahí, hermano?". Y yo: "Nada, güey, o sea, no hay nada". "Qué loco", me dice: "Qué loco". Terminamos de grabar, y ese día Fepo tuvo un meet and greet, me dijo: "Hermano, ¿gustas ir al meet and greet?". Le dije: "Tengo una grabación con el enfermero maldito, Ah, que es con un Eric. amigo de él". Sí, Eric, sí, sí, le Exactamente, conozco, le conozco. con el buen Eric, pues, justamente, estábamos platicando, y me dice: "Carnal, tengo una historia muy buena que relatarte". Me dice: "De hecho, las 2 veces que he intentado contar esta historia, ha pasado algo que no le encontramos una lógica. La primera vez, justo cuando yo empecé a abordar esta historia, se paró la transmisión en vivo". Dice: "En una ocasión la quise contar en un meet and greet y se fue el sonido". Entonces, dice: "Siempre que trato de contar esta Ocurre historia, algo.
ocurre algo. Me dice, pero ya le pedí permiso a la mamá de mi amigo. Yo, chingos, implica la vida de un amigo. Sí, nos salimos a la parte del lobby, estábamos platicando y de repente me empieza a contar la historia de este amigo, me dio como un cuando me la estaba relatando, hermano, algo de adentro del estudio nos aventó una gorra, hermano. Realmente nos aventaron una gorra, todos los que estábamos presentes, éramos 4 personas presentes en ese momento, todos volteamos a ver porque yo de reojo vi cuando la gorra venía, o sea, que alguien nos la aventó y el enfermero maldito me dice: "¿Ves, hermano? Siempre que cuento esta historia, algo pasa". Hermano, nadie me lo contó, o sea, el cuarto está completamente aislado, tú lo has visto, o sea, está Sí, sí, aislado, sí, sí. no entra ni una pequeña corriente de aire. ¿Cómo fue que esa gorra? No es que digas, Y se una cayó, gorra es pesada. pesa un poco para que se la lleve el aire, ¿sabes? Claro, o sea, No alguien sé. la agarró y no la aventó. Y esos fueron como las primeras cosas que se manifestaban aquí en el estudio. Hoy en día, hermano, de repente llego y están los aires prendidos, los aires acondicionados, o en una ocasión, una de las cortinas, se ven como unas pequeñas manos, unas manitas en la ¿En cortina. serio? De repente llegamos y aquí en la mesa del estudio se ve, tengo una fotografía, luego te la voy a mandar, se ve como una mano, pero se ve como si tuviera como unas uñas largas, como unas garras. Entonces, hemos tenido una serie de eventos paranormales aquí en el estudio que ya hasta el mismo equipo de trabajo ya se acostumbró de que dicen: el ánima, dice la raza. Oye, y tú no sabes si por allí, donde en tu zona, yo qué sé, ocurrió algo, o te ha dado por preguntar a los vecinos o algo así, porque no sé, si ocurren ahí tantas cosas, o es que quizás se ha invocado al hablar de tanto estos temas. Fíjate que hoy en día ya no hablamos de estos temas, pero es innegable que hay ocasiones que la gente deja Claro, ciertas vibras y al final se mantienen en este lugar. No sé si tú crees en la brujería, hermano. Te digo, yo no soy yo escéptico, le empecé a creer a la brujería hasta que también lo viví, hermano. y sí, o sea, el tema de pero que es tipo la Santa Muerte o algo así, o brujería. No, brujería, brujería. En una ocasión, te digo, yo siempre trato de buscarle algo lógico a lo que estoy Claro. escuchando, lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo en ese momento. Me tocó entrevistar a una persona, que igual si tienes la oportunidad te la puedo conectar. Claro. Entrevisté a esta persona, se llama Yadi, es Ujú. una bruja. Cuando me empieza a relatar, bastantes cosas de su vida, llega un punto en la entrevista en el que me empieza a leer las cartas. A mí nunca me las habían leído. Tipo tarot, ¿no? El tarot. Sí, de hecho, me aventó el tarot. Te puedo decir que todo lo que me predijo se dio en su totalidad. Me Guau. dijo: yo tengo una hija, de hecho, ella es la que tiene el don muy fuerte y está muy joven, ¿no te gustaría entrevistarla? Yo la puedo convencer", porque la chava no quería, en ese entonces le daba pena pues, quizá el don que ella tenía. Se animó, la Ujú. entrevisté y le terminé diciendo, se llama Aide, le dije: "Mira, Aide, el día de si quieres este episodio lo dejamos ahí en stock. Si te animas, haz un canal y mejor le damos ese tráfico Claro, de para crecer, ¿no? Claro. Exactamente, entonces se terminó animando, pero también Aide en su momento me leyó la mano y todo fue muy, muy, o sea, haz de cuenta que me leyó por dentro muchísimas cosas muy personales, hermano, que no lo puedo contar aquí. De hecho, anteriormente tenía otro editor, él en ese entonces estaba en Monterrey y cuando se contactó con ella para algunos temas de recursos, para meterlos en el De video. la grabación, sí. Exactamente, él le preguntó algunas cosas y le respondió como si lo conociera, ¿no? Tú tienes esto, tienes esto. Hermano, yo ni siquiera conocía a mi editor, estábamos en estados completamente Claro. diferentes y ella, haz de cuenta que le describió problemas que él tiene personales y él se quedó como, oye, Uf, hermano, Aide me contó y le atinó en muchas cosas. ¿Qué pasa? En algún momento, un amigo de allá de la ciudad de Monterrey me contacta y me dice: "Oye, carnal, ¿sabes qué? ¿Crees que hay modo de que Aide me pueda, pues, leer las cartas?". Y yo: "Pues sí, o sea, yo pienso que sí". Le digo: "¿Pero vas a venir aquí a Guadalajara?". "Sí, sí, sí, pregúntale si me las puede echar, y yo me jalo directo hasta Guadalajara, me tomo un avión y voy a que me aviente las cartas". Imagínate la creencia que él tenía, la fe, sí, 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 decir: "Pues, que guau. me aviente las cartas".
Entonces, pues ya, los invité, de hecho, invito a Aide, invito a su mamá a una carne asada aquí en mi casa, lo invito a él y horas antes de la comida, mi amigo me empieza a platicar, no, pues traigo muchas ganas de empezar a comprar carros clásicos, tengo esta idea, empezamos a Como platicar. hobby, ¿no? Para, Sí, pues. como un hobby. Y horas después llega Aide con toda su familia, con su mamá, y empezamos a platicar. Tuvimos ahí la reunión ahí de amigos, haciendo la carne asada, y en eso, Aide le acababan de sacar una muela, entonces venía bastante inflamada y venía muy decaída, estaba ahí nada más recargada en la mesa. Entonces, después de comer, mi esposa le preguntó a Yadi, a la mamá, le dice: "Oiga, a mí nunca me han leído las cartas, ¿me puede aventar las cartas a ver cuál es la experiencia?". Y ella le empieza a aventar las cartas y, hermano, no te puedo decir lo que no le dijo, pero mi esposa llegó a un punto en el que estaba llorando porque, ¡Wow! ¡Wow! o sea, era como si yo le hubiera dicho a Yadi: "Oye, Yadi, fíjate así, 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 y platícale esto y dile esto". O sea, conocía cosas muy exactas, muy puntuales, que solo yo conocía en compañía de mi esposa. Entonces, llega el momento de mi amigo, el de Monterrey, y le dice a Yadi: "Oye, Yadi, ¿me puedes leer la mano?". Y, pues, ella le dice: "Sí, claro". Y le agarra la mano y, pues, ahí está un rato y le dice: "¿Sabes qué? No te puedo leer. Hay algo que no me permite leer". Y él dice: "Ah, chinga, ¿cómo?". "Sí, algo no me deja ver ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro. Pero a ver, vamos a aventar las cartas. Si con la mano no me deja, con las cartas le vamos a hacer". Saca las Ajá. cartas y las empieza a echar, ta, ta, y se queda pensando y lo voltea a ver y le dice: "Es que hay algo que no me deja leerte". Dice: "Hay una presencia que no me permite el poderte leer hasta que tú no le des el acceso, que tú no le pidas que yo pueda tener acceso a ti". Y luego se queda pensando y dice: "¿Eres santero, verdad?". ¿What? Y mi amigo se queda, hasta peló los ojos. "Sí, soy santero". Y yo volteé, pues, era algo que yo ni siquiera sabía, era algo muy personal de él. Hostia, es Me muy dice loco esto, tío. sí, le dice: "¿Eres santero, verdad?". Y dice: "Sí, es que tu santo no me deja, eso es lo que no me deja ver". ¡Hola! Digo: "Habla tú con él y dile que me dé permiso de poderte leer. O sea, pídelo de corazón". Y ya le empezó a decir lo que hiciera, y ya dice: "Vamos a intentarlo", y pam, pam, empieza a aventar las cartas una por una. Y ya le dice: "Tu mamá tiene un problema de salud, está muy enferma, ¿verdad?". "No, pues", y empezó por ese lado, y luego: "¿Estás peleado con tu mamá?". Y empezó por temas muy, muy, muy directos, y luego llega un punto en el que le dice: "¿Tú traes ganas de comprar carros? ¿O qué quieres comprar? Es algo Ostras, viejito, es algo que justo tú lo que te quieres había dicho a comprar". ti. Y yo digo, hasta me volteé a ver, y mi esposa me voltea a ver, y también dice: "Pues justo de lo que estábamos hablando". Lo impactante, hermano, fue que en ese momento voltea y le dice: "Oye, ya para terminar, tu santo está molesto contigo". Y mi amigo voltea y dice: "¿Por qué?". Dice que le prometiste algo, y avienta la última carta y le dice: "Le prometiste un tatuaje a tu santo y no se lo has hecho. Tu santo está molesto porque no te has tatuado, ¿verdad?". Uh, Y ya mi compadre dice: "Sí, de hecho, es algo que traigo pendiente de hacerme un tatuaje que le prometí a mi santo". Entonces, todos nos quedamos así como, o sea, cosas muy directas que ni siquiera él le había sí, dicho a sí, sí, nadie, sí. Wow, no, se chaval. lo se lo dijo. Entonces, terminamos esa dinámica, seguimos platicando, y de repente Aide, la hija, la que te digo que tiene un don muy muy cabrón, de repente me voltea a ver y me dice: "Gafe", pero con una voz muy tierna: "Gafe, ¿me puedes prestar una habitación? Es que ocupo hablar algo con mi amigo". Y yo: "Ah, sí, perfecto, sí, sí, no tengo pedos". Me subí y les abrí el cuarto, y ya me dice: "Gafe, ¿te puedes quedar aquí cerca? Si ves que me pongo mal, le puedes hablar a mi mamá, es que ella me puede controlar". Ella, al ser tan joven, no controlaba quizás su don, hermano. Y yo: "Sí, claro", me quedé ahí a un lado, y ella empieza a hablar, porque ella tiene un don en el que ¿Qué edad algo tenía muy ella? ¿Qué edad tenía, más o menos? unos 20 años, hermano, Ah, aproximadamente. muy joven, sí, sí, sí. Pero ella no Ah, no no estaba, o sea, le apenaba mucho su don. Ella reprimía mucho ese don. Hoy en día se dedica plenamente ya a este tema de la brujería, pero en aquel entonces todavía reprimía mucho el don.
Lo curioso de todo esto, hermano, es de que ella dice que tiene voces en la cabeza que le dicen ciertas cosas. Ella lo llama como la persona o ese ser con el que se conecta y es quien le está diciendo. O sea, no es como que explícitamente le dice todo, pero ella me explica que es como si se conectaran y ella viera como ciertas imágenes que ella toma como referencia para podértelo decir, pero también dice que ve gente muerta. Sí, como la Uf. película de Sexto Sentido, de que veo gente muerta. Entonces, ella no es de sacar, por lo regular, cuando no saca el tarot o no saca sus amuletos, que ojo, los tiene, pero ella de estar sentada puede estar platicándote muchísimas cosas, que fue lo que ocurrió en ese momento. Ella le dice: "Oye, hay muchas personas que quieren darte algunos mensajes y están aquí contigo". Y ya él se quedó así como serio. Te digo porque todo esto me lo relató él después de lo que Sí, 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 pasó. sí. ¿A qué voy con todo esto? Cuando ella le relata y platican, mi amigo sale del cuarto y sale pálido, hermano, y me dice: Uf. "Carnal, ¿me puedes llevar a mi hotel? Ya me quiero ir a dormir". Y yo: "Sí, vámonos", ya era de noche. Y se sube al carro, le digo: "¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Todo bien?". Y ahí es donde él me empieza a contar lo que estás a punto de escuchar. Ella le dice: "Oye, aquí hay muchas personas que te quieren dar las gracias por algunos detalles que has tenido". Y él: "¿Pero cómo sé quién es?". Dice: "Es que yo no sé sus nombres, este, pero me podrías mostrar una foto y te voy a decir quién es, para que tú sepas quién es. Tú tienes una foto en tu casa con tu santo y con todos tus muertos, ¿verdad?". Y él se queda así, porque efectivamente, él en su casa, en un punto muy privado de él, tiene lo de su santo y aparte tiene las fotografías de sus ancestros y de las personas que les deja sus ofrendas. Y ella le dice: "Sí, sí tengo. Puedes mandarme, te pueden tomar una fotografía de cada uno de ellos y yo te voy a decir quién es el que te está mandando un mensaje". Y ya él empieza a sacar uno por uno y le dice: él te tiene un mensaje. Lo que yo entiendo, lo que él me está tratando de decir es que te agradece por todo lo que has hecho, pero que ya es momento que lo dejes descansar, que no tengas ese sentimiento de culpa porque él ya no está, que agradece que estés cumpliendo la promesa que tuviste con él y que siempre va a estar eternamente agradecido que lo sigas haciendo. Entonces, ya le pasó de cada una de las personas, hasta de un familiar muy directo, y yo le pregunté de qué persona hablaba ella. Lo que pasa que un amigo en su lecho de muerte, yo le prometí que le iba a pagar la carrera universitaria a su hijo, que él se fuera, que se despreocupara, que yo me iba a encargar de eso, y hasta el día de hoy, pues, ya el chavo ya lleva la mitad de la carrera y yo se la he estado pagando. Wow. Entonces, o sea, eran Wow, coincidencias, wow, no lo wow, peor, wow. hermano, o sea, era como Qué si tuvieran locura, datos tío. muy, muy específicos, muy puntuales, hermano. Mira, El fíjate, bueno, ¿era aquí o tiene Sí, más cosas? aquí termina todo esto, o No, sea, no, el es que, tengo muchos detalles de muchas personas. mira, ¿tú conoces al youtuber Rimbel35? ¿Te suena? Me Es suena. como de misterio, es como Iván y Rimbel son los más de Okey. misterios, son de los más conocidos. De hecho, no sé si viste que Jordi hizo una tertulia conspiranoicos contra científicos. ¿Te suena esto? No, te soy muy Que, honesto, casi no bueno, es consumo igual. YouTube. YouTube España, cosas de YouTube España. Bueno, pues él es un youtuber bastante grande, a día de hoy es muy amigo mío, lo he tenido en el canal y tal. Y el primer día que yo lo conocí en persona fue porque fue a grabar con Fepo cuando Fepo estaba aquí en España y fuimos ahí donde él vive para grabar y tal. Y él, pues, no sé por qué, me dice, oye, ¿te puedo hacer una carta astral? Y yo, claro, yo no sabía ni qué era. Y empieza a preguntarme mi fecha de nacimiento, no sé qué, bla, bla, bla. Yo nunca he creído mucho, ¿no? En estas cosas del tarot y tal. Y él empieza a decirme, tú has sido tal, tú has tenido tal, tú tal, 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 tal. Y yo me quedé roto, digo, pero ¿cómo puedes saber todo esto? Le acabo de conocer, acertó todo de mí. ¿Cómo es eso? Hasta mi oficio del pasado. O sea, él me dijo que si tenía algo que ver con la vigilancia o la policía.
y le acababa de conocer, hermano. Y ya sabía todo de ti. Con una carta astral. Es muy, 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 Wow. muy, muy loco, brother. Es muy loco, tío. Si un día vienes a México, te puedo presentar a Aide y a Me Yadi. encantaría Y grabar con ellas y tienen muy buenas historias y realmente, si te das la oportunidad de ver todo lo que ellas hacen y con esa apertura, digo, no ocupas a veces que dices: "¿Cómo sabía esto?", como lo de era santero, y luego cómo sabía lo del tatuaje, y luego cómo sabían lo de Guau, cosas hermano, es muy muy loco, puntuales, ¿no? y ahí es donde dices: "Pues, qué loco", o sea, todo es posible en esta vida, y de repente te topas con personas, difícil de creer las cosas que ellos pueden estar haciendo, pero cuando lo ves ya de forma presencial dices: "Guau, esto es imposible que alguien lo esté haciendo", pero sí lo están haciendo. O sea, no es Guau, mentira, alguien le dio esta información tan puntual y se acaban de conocer. Es más, ni yo que conozco desde hace meses, sabía que era santero y sabía de estos problemas que está guau. teniendo, y ella de repente es como: traes esto y esto", y digo: "Guau, qué loco". Lo que está claro es que hay algo, algún tipo de arte o tradición o energía o algo, algún tipo de canal que con los sentidos normales no comprendemos y que te dan esas capacidades. Y hay gente que es más propensa, como tu amiga o mi amigo Rimbel, como para detectar esto. Bueno, es algo muy loco. Pero Ujú. bueno, amigo, para concluir, no te quiero quitar mucho más tiempo, No, pero hermano, sí, muchísimas gracias por la invitación. no, a ti. Solo una última pregunta así, y es, aunque no sea paranormal o tal, si alguna vez has tenido un encuentro con alguien, una persona rara, que dices, este tío o esta tía, qué persona más extraña o qué acabo de ver. Pues fíjate que he tenido muchísimos, te digo, como este encuentro que en algún momento nos tocó, pero no sé, ahorita no me llega ninguno a la cabeza de estas experiencias que de repente te topas, ¿no? Me agarraste Ahí bajando. sí, no, tranquilo. No, porque a veces hay momentos bizarros de gente. Es que sé que es una pregunta muy rara, pero a veces, por ejemplo, conozco el caso de un chico que acababa de mudarse en su barrio y dice que él salió pues por la mañana para ir al instituto y tal, y se dio cuenta que enfrente de su casa había un tipo aparcado con su coche, con su carro, como decís vosotros, y ese tipo le dice, oye, ven un momento que quiero preguntarte algo. Y él inocentemente se acercó. Dice que el tipo era un tipo muy raro, de un aspecto muy pálido, un tío muy raro. Y le dice, oye, ¿me puedes acompañar a la gasolinera? Súbete al coche conmigo, al carro, conmigo, que vamos a ir, que quiero que me acompañes a la gasolinera, que soy nuevo en el pueblo y tal. Y él, no sé por qué, el chico, dice que le viene una corazonada que le dijo, no te subas al coche, no te subas al carro. Y él dijo, no, es que tengo que ir al instituto, no sé qué. Y él, al apartarse, el tipo como que le agarró la mano, ¿no? Para decir, no te vayas, pero de una manera muy brusca. El chico se asustó muchísimo y se fue corriendo, ¿no? A la noche, de regreso, después del instituto, él jugaba fútbol y tal, llegó tarde, como a las 6 de la tarde, 7, ya era de noche, y el coche seguía ahí, aparcado, pero el tipo ya no estaba. Pues ese vehículo se tiró allí semanas, hasta que llamaron a la grúa municipal y todo esto para ver qué pasa, ¿no? ¿Qué hace ese vehículo ahí? Cogieron la placa de la matrícula a ver qué pasaba y nunca se Supo. supo nada del dueño del vehículo, no se supo nada, absolutamente nada. El vehículo se quedó ahí en la municipal, en el depósito municipal para siempre. Nadie nunca lo reclamó. La policía buscó la placa que estaba a nombre de una persona, pero esa persona, y tampoco
aparecía denunciado como robo, nada, nada. Oh, qué loco. O sea, Y nunca es hubo nada, no se supo nada, nada. nada legal. O sea, es una situación muy normal, o no normal, sino muy rara, que no es ni paranormal, ni ovni, ni nada, pero es como, ¿qué diantres ha pasado aquí, no? ¿Sabes? Tú un día deberías de aventarte unos vlogs aquí buenos en Guadalajara. Hay bastantes puntos hay paranormales. Si un día tienes la oportunidad de venir aquí, tengo un buen amigo que nos puede meter un panteón de noche. Ahí te topas Uh, con temas de brujería, o sea, uno de los panteones más antiguos de Guadalajara, hermano. Tiene ahí dentro de este panteón bastantes historias ya, o sea, que se puede considerar que estos panteones son los más embrujados de Guadalajara, hermano. Ahí podemos llevarte sí, 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 sí. y que te Uf, topes me con cosas encantaría. extrañas. A mí ¿Qué? fíjate que nunca me ha pasado, respondiéndote esto, de este tipo de cosas no me ha pasado, pero sí he entrado a lugares que de repente algo te dice: "No te metas, no Sí, te ¿no? metas", pero en De ocasiones hasta notar, por uy, aquí no, contenido aquí no. sí, lo tienes que hacer. Por ejemplo, hace ya algún tiempo, tuve la oportunidad de ir a los túneles que están por debajo de la ciudad de Guadalajara. No sé si alguna vez has Uh, escuchado de no esto. sabía qué hay ahí. Mira, cuando yo era muy joven, te digo, era un niño, no teníamos lo que hoy tenemos de Internet y puedes ver tantas cosas a través de tu pantalla. En aquel entonces, yo era, pues, un niño, y mi papá recuerdo que nos llevó a la catedral de Guadalajara, y pues, hay como una tipo, no es una momia, es una niña que Ah, yo he supuestamente estado ahí, yo he estado. estuviste ahí. Yo estuve en el Entonces Palacio de las Vacas y luego bueno, en la iglesia esta tan grande, tan bonita que hay ahí. es una niña santa, que supuestamente le sigue creciendo el cabello y le crecen las uñas, pero Wow. estos son, Historias, dicen que sí. no historias, dicen que no es tan cierto, pero bueno, recuerdo que lo que me hizo mucho ruido en ese momento fue que mi papá, después de contarnos la leyenda de esta niña santa, nos dijo: "Se cree y se dice que también debajo de la catedral de Guadalajara hay túneles secretos". Yo era un niño, hermano, o sea, yo era un niño. Sí, sí, sí. Yo ¿Cómo túneles secretos? Sí, dicen que hay túneles que conectan a los puntos o a los edificios más importantes de Guadalajara, la catedral, el palacio, el Teatro de Degollado, o sea, lugares muy, muy antiguos. Dice, esos túneles los utilizaban por si tenían que evacuar a alguna persona, lo sacaban de la catedral y, lo movían de punto y la gente no se enteraba. Pero eran leyendas urbanas en aquel entonces, hermano. Hoy Sí, en día cuentos, como se dice aquí, cuentos de la vieja, como se dice aquí. exactamente. Hoy en día, métete ahí a YouTube y puedes encontrar videos de estos famosos túneles que están debajo de la ciudad, Wow. porque hoy en día se ¿Tú puedes demostró de entrar? O que sea, ¿se puede pedir permiso para bajar o no? no se puede pedir permiso, no se puede entrar, la gente no sabe dónde están las entradas, pero hoy en día hay exploradores urbanos que se dedican a estar buscando ese Wow. tipo de entradas. Y yo tengo a un buen amigo que es Jalisco Desconocido, le mando un fuerte abrazo, que él sabe la ubicación de una de estas entradas para el túnel. Vamos. O sea, tienes que ir de noche, tenemos que ir de noche, porque al momento tú de querer entrar, está haz de cuenta, tú levantas la tapa de una alcantarilla en una avenida de las más importantes de Guadalajara, levantas esa tapa y ahí están unas escaleras de caracol. O sea, a la vista de todo el público, Wow. de todas las Wow. personas, está esa entrada a los túneles. Tú te metes, hermano, y desciendes unos 15 metros aproximadamente y se empieza a sentir un calor brutal. Entras a lo que viene siendo el túnel y en medio del túnel corre un pequeño río de agua limpia. Tiene pequeños peces, pero los peces son ciegos de que no Sí, reciben esto es luz. de cueva, como de cueva, ¿no? Exactamente, hermano. Entonces tú vas avanzando y es un calor que se siente Uf. no fuerte, pero es tolerable, pero sientes calor. Lo curioso es que, pues, no es un lugar que tú digas, las personas no saben cómo ingresar a estos túneles, pero hay una parte en este túnel que tiene un cuarto, que era un cuarto de masonería, hermano, que hoy en Wow. día hay personas que han encontrado este acceso y hacen trabajos de brujería en este lugar. Y en esa ocasión que fuimos, iba un amigo que iba de punta, él iba grabando, iba bajando la cámara en ciertos puntos donde no había nada que grabar.
Entonces, él iba de punta y de repente vimos que se paró. Él ni siquiera había entrado a este lugar, es más, ni siquiera es de aquí de la ciudad. Y de repente se paró y todos empezamos a parar porque íbamos en hilera, ya que es un espacio muy, muy angosto. Y luego me dice mi camarada Jalisco desconocido, me dice: "Ay, güey, ya llegamos al cuarto de los masones, ahí se aparecen cosas". Y yo: "Ay, Uf. ¿neta?". Y ya nos arrimamos con el compañero que iba de uno y le preguntamos que qué había pasado y pálido. Es que claramente vi que había una persona dentro de ese cuarto y se metió. Y ya llegamos con las lámparas y no había absolutamente No nada, me hermano. Es un jodas. cuarto que solo Uf. tiene una entrada, una salida, y subes unas escaleras de caracol, pero llega un punto en el que está bloqueado, porque encuentras muchas entradas, pero la gran mayoría de entradas ya están bloqueadas porque hicieron, edificios encima de ella. Entonces, es un cuarto que en cuanto tú Guau, te guau, es metes muy loco esto, ¿eh? con la Oye, cámara, hermano, te empaña completamente el lente de tanto calor que hace, en menos de 5 segundos te está empañando la lente. Imagínate el calor infernal que hace únicamente en ¿y ese por qué cuarto. crees que hay ese calor ahí? No No se sé si sea sabe. por todo el tema de brujería, hermano, porque encuentras muchísima brujería en el lugar, pero Claro. te sales y sientes un calorcito por la profundidad en la que estás, pero tampoco se siente fuerte porque hay agua, se siente como húmedo. Pero en este lugar es un calor que empiezas a sudar, hermano, empiezas a sudar por chorros y te digo, los lentes hasta se empañan en menos de 5 o 6 segundos, se te empañó completamente. Entonces, no lo sé qué sea lo que hay ahí, pero justamente este amigo que volteó de reojo y dice: "Vi a alguien parado ahí". Entonces, Guau. llámalo coincidencia, no lo creo, hermano. Pues, mira, amigo, yo si quieres, cuando volvamos, si tú quieres, cuando yo Invitado vuelva, estás, ¿eh? muchas gracias. Pues sería genial hacer grabaciones, grabar todo y porque yo quiero empezar a hacer algún videoblog para mi canal. Oye, vámonos ahí, si quieres. Me Si vienes encantaría. a Guadalajara, ahí están invitados Guau, las guau. personas que quieras traer. Te Tengo digo, que convencer a Iván, va, a ver si le te lo convenzo. traen, a ver si Hacemos a un ver qué tremendo explicación videoblog nos ahí. da, a ver qué explicación nos da, ¿verdad? Pero aquí tienes tu casa, hermano, sabes que lo que se te ofrezca cuando vengas, todo está Pues a tu sí, disposición. igual si vienes a España, aquí tienes tu casa igual. Te lo agradezco Y nada. muchísimo, viejo. Pues amigo Gafe, muchísimas gracias, unas historias maravillosas y nada, espero que nos veamos pronto y aquí me tienes a tu disposición. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti y también muchísimas gracias a toda tu audiencia por haber llegado hasta este punto. Muchísimas gracias por todo el apoyo y también a la gente que viene de mi comunidad. Déjenle buenas vibras, déjenle mucho cariño acá a mi carnal. Gracias por la invitación, hermano. Muchísimas gracias y nada, la semana que viene, más y mejor. Hasta la próxima.